El día de hoy te vengo a hablar sobre el bautismo. El bautismo, sí. Mira, yo no te voy a decir a ti, tienes que bautizarte, si no te bautizas, te va a pasar esto, va a pasar aquello. No. Mira, yo solamente vengo a decirte mi testimonio, ¿verdad? Resulta que mis padres cuando estaba pequeña me bautizaron en la iglesia católica, ¿verdad? Lo cual agradezco porque me presentaron ante el Señor. De adulta, mi jefa era de la religión cristiana adventista. Cuando ella falleció, yo no pude estar a su lado, a pesar de estar en el mismo país. De hecho, yo no me enteré. Yo me enteré después que ella ya había fallecido. Eso fue muy desesperante porque no me pude despedir. Pero yo siempre me sentía que yendo a la iglesia adventista yo podía estar cerca de ella. Y así lo hice. Y ella siempre me había dicho, porque yo le preguntaba qué iba a hacer cuando yo no estaba. Entonces me decía: tienes a Google y tienes a Dios y tienes a los hermanos de la iglesia adventista del séptimo día, la central de Maracaibo, que fuera allí, que ellos iban a ser mi familia y me iban a ayudar en lo que fuera que yo necesitara. Y así lo hice. Yo necesitaba paz y necesitaba alimento para mi alma, para mi corazón, para mi mente y para mi cuerpo físico y para el de mi papá, que estaba viviendo aquí conmigo. Mi mamá estaba en otra parte. Entonces, en ese momento fui y efectivamente pusieron una canción que me encantaba. Era la primera vez que escuchaba, pero sentí que limpió toda mi alma, todo mi corazón y me dio ese sentido de paz que yo necesitaba. Y me sentí cerca de ella. Ellos me bendijeron con alimentos, me ayudaron con comida física. Pero primero fue con el alma, primero, ¿no? Lo que yo necesitaba. Ya. Luego de allí, yo asistí muy frecuentemente allí. Pero luego hubo un tiempo que yo asistía a una iglesia cristiana evangélica. En una de esas, me quedaba lejos de donde yo vivía. Pero yo iba y a veces me venía a pie con un hermano de iglesia, con varios hermanos. A veces nos daban la cola, a veces pagábamos pasaje, otras veces así, hacíamos como podíamos. En una de esas yo vengo caminando, a mí me están esperando en donde yo vivía, pero cuando yo vengo caminando había una iglesia también cristiana evangélica por donde yo venía, y yo siento un imán en mi pecho y a lo que me jala para arriba, y cuando yo veo hacia arriba está una iglesia que se llama es una iglesia cristiana evangélica, no voy a decir el nombre. Cuando yo veo para arriba de la iglesia y yo digo, mi alma, o sea, yo vengo saliendo de una iglesia, o sea, otro jalón, ¿qué pasó? Yo subo porque hago caso, porque yo sé que es Dios que me está llamando. Cuando yo entro, están con esa alabanza. A mí no me gusta ¿cómo se llama eso? La batería. Ay, me atormenta, no me gusta. Yo soy más tipo las canciones de paz que colocaban en la iglesia adventista. Aunque tampoco en extremo soy, ¿no? Pero bueno, es una que otra, porque hay otras cosas que sí me gustan. Pero bueno, subí y tal, me quedé y yo veía a todo el mundo en su gozo danzando, y yo así como que paradita en la puerta. O sea, yo entré, pero ahí paradita en la puerta, ¿no? Y así como que, bueno, en eso que termina de alabar, de hacer el pastor estaba inspiradísimo, bailando en el altar, cantando y tal. Y yo súper reservada en la puerta, así como que, ajá, aquí estoy, ¿qué me vas a decir que ya me voy? Literal, esa era mi actitud. Entonces en eso el pastor dice: bueno, hermanos, ya ha terminado todo, ¿no? El culto, la alabanza, tal. Recuerden que el día tal, a tal hora, son los bautismos. Son los bautizos. Ay, yo le dije, ya, entendí. Listo, me salí. Ya salí, o sea, todo el mundo salió, yo fui la primera que salí.
yo llego a mi casa, ¿no? ¿Que por qué te tardaste? No, me pasó esto, y yo cuento. Y se echan a reír porque pues obviamente todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Que el Señor me está llamando para el bautismo. Yo digo, bautismo de sumersión. Acuérdense que Jesús en la Biblia, él estando adulto, Juan el Bautista lo bautiza. Y cuando lo bautiza, sumerge, ¿no? O sea, lo sumergen en las aguas. Entonces, cuando lo sumergen en las aguas, ahí él es bautizado por Juan el Bautista. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando yo subo a mi casa, todo eso, al apartamento, yo estoy con mi papá. Al otro día, bueno, yo siempre colocaba música. Ese día, al otro día, siempre salía una canción del bautismo. Hubo un día en especial, él estaba lavando la loza, yo estaba poniendo música para limpiar, algo así estábamos haciendo los dos aquí en la casa. Y entonces en eso decidimos, vamos a apagar el televisor y vamos a salir, algo era. Y se prende el televisor en la canción del bautizo. Y así volví a apagar y otra vez en el bautizo. Y yo pensaba que era él que me tenía el control, y no, el control estaba por allá lejos. Y él se echaba a reír y me miraba, y yo lo miraba, y ya era como que el mensaje está súper claro. Bueno, inevitablemente Dios te estaba hablando, o sea, Dios me estaba hablando sobre el bautismo, que me bautizara. Por razones de algunas situaciones que tenía, no podía ir a la iglesia a bautizarme, a donde fue la invitación. Y bueno, el día me recibo una invitación, para un lugar Ahora, yo no pude ir a la iglesia cristiana evangélica a hacer el bautismo porque era en un lugar lejano y había que ir a un lugar a hacer algo, y yo por una situación que tenía no podía. No voy a ser tan específica, ¿verdad? Pero bueno. Luego me invitan, recibo una invitación de un lugar tal, eran como unas prédicas durante toda la semana. Yo voy. Y toda la prédica de toda la semana, de todos los días, era la invitación al bautismo. Yo me quedé, Dios de mi vida, como Dios obra, ¿no? Yo seguía trabajando. En ese lugar, esa era la iglesia adventista del séptimo día. Y yo seguía trabajando con el pastor de la iglesia cristiana evangélica. Entonces, converso con este pastor, con una líder de la otra iglesia, lo que está pasando, con los ¿cómo se llaman? No eran diáconos, sino el anciano de la iglesia, de la iglesia adventista, y con todos, ¿no? Al fin estamos compartiendo. Pero yo en mi corazón hablo y digo todo lo que siento. Hablo con mis padres, hablo con papá Dios, hablo, en fin, y todo. Hasta que de repente surgió la decisión. Y dije, pues sí, efectivamente llegó, ¿no? Pero siempre fue hablado. Recuerdo que conversé con el pastor de la iglesia adventista del séptimo día y le dije, yo estoy de acuerdo con esto, sí, pero con esto no. Esto sí estoy dispuesta, pero esto no. En cuanto a las promesas, porque ellos tienen unas Jesús cuando lo bautizan, según la Biblia, ¿verdad? Que uno lee, pues toma el bautizo y ya. Pero en la iglesia adventista, ellos son más, si tú ves los bautizos y todo, son más, tienen un orden, ¿no? Para todo, ¿no? Una dirección tal. Y tienen en específico una serie de doctrinas que ellos colocan antes de bautizarte. Y yo estaba de acuerdo con algunas y con otras no. Decía, es que no me puedo bautizar por esto. Y me decía que que ya lo sabía. Tampoco voy a dar muchos detalles. Pero simplemente quería era como que hacer ver para no ser hipócrita al momento de bautizarme, o sea, no ser como que, sí, me estoy bautizando, pero no lo va a cumplir con esto, entonces no quedar mal, ¿no? O sea, no mentir porque uno de los mandamientos de Dios es no mentir, pues, o sea, no mentir de que, no, si yo me voy a bautizar, pero después de que se bautizó no lo hizo, ¿no? Entonces,
Lo hice de esa manera, con sinceridad, entre comillas, porque a pesar de decir las cosas, a pesar de haber sido lo más, entre comillas, sincera posible, creo que no fui muy, no sé, muy justa, en el sentido de que después de que yo me bauticé, yo quería correr a decir, sí, yo me bauticé, pero no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Públicamente, y no en privado como lo había hecho con el pastor. Entonces yo dije, a la final terminé siendo hipócrita, ¿no? Entonces, bueno, era lo que nada más conversaba yo con mi papá, con el pastor, y bueno, con el pastor era un poco más abierta, ¿no? Con mi papá, él cuidó mucho a los hermanos de la iglesia y dijo, mira cómo cómo vas a hacer sentir a los hermanos de la iglesia si tú le dices esto y esto. Y bueno, a la final, me bauticé. Yo no fui más, porque yo sentí, cuando yo me bauticé, a mí me agregaron a un grupo de la iglesia, y yo, el hecho de que me agregaran después de estar bautizada y que me llamaran hermana después de estar bautizada y antes no lo hicieran algunos, para mí era un sentido de rechazo, porque yo creo que todos somos hermanos, ¿verdad? No que somos amigos, no solamente los amigos, ¿no? O sea, los invitados, pues, los amigos. Yo creo que la palabra amigo significa algo muy grande, muy bonito. El hecho de que te digan amigo. El hecho de que te digan hermano es algo que para ellos es alguien que comparte su misma fe. Yo realmente creo que bueno, que sí, las doctrinas están de conformidad a la palabra, en algunas áreas, por lo menos de dar a conocer la iglesia. Eso no está por ningún lado en la Biblia, ¿no? Pero bueno, es como para que yo estoy haciendo mi trabajo, vente conmigo, ¿no? Todas las iglesias, la mayoría en las que yo he trabajado, ellos tienen esa misma doctrina. Yo no la comparto. En realidad, los hermanos de la iglesia cristiana adventista, iglesia cristiana evangélica, tienen esa misma doctrina, donde quieren que lleven a las personas a su misma iglesia. A ver, ¿qué pasa? Yo me desvié, yo sé que me desvié del tema nada más del bautismo, pero es que todo eso tenía rondando en mi cabeza y por eso lo estoy comentando. Los hermanos de la iglesia adventista son más flexibles en el sentido de que no importa a cuál congregación asistas, si sea la de un área o la de otro, con tal que sea la iglesia adventista del séptimo día. Incluso hay unos que son más flexibles y te dan la libertad de que, pues, si tú sientes que no es aquí, en otro lugar, vete, pero después que pruebes te vas a dar cuenta que es aquí. Sí, es como que, tú puedes ir, pero tranquilo que vas a regresar. Ahora, más bien, hay algunos de la iglesia cristiana evangélica, que ellos sí son muy como que quieren que tú estés directamente en la congregación de ellos. Ni siquiera cuando ellos, por lo menos, algunos son apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles preparan a los pastores. Entonces, cuando uno es lo que ellos le llaman hijos espirituales, que eso yo tampoco comparto esa parte, ¿no? Porque, no comparto. Pero, estoy explicando algo. Cuando ya son, que se van hacia otra congregación, ellos se ponen a veces celosos y a veces se molestan. Yo soy del punto, y bueno, hay unos que ponen a tirarse puntas con otros y públicamente, entonces es bastante desagradable para quienes se congregan, para los feligreses, porque es delicado, ¿no? Entonces, bueno, eso trae separación, eso no es un espíritu de unidad. Entonces, bueno, lo que sí veo es que siempre a quien hay que seguir es a Dios, la palabra de Dios, indistintamente el lugar donde tú te encuentres. Si tú tienes un lugar asignado por Dios, ahí sí hay que quedarse el tiempo que Dios te diga,
por lo menos a mí hubo un momento donde el Señor a mí me asignó un lugar. Y ese lugar que se me asignó, allí yo estuve y se me asignó el tiempo que iba a estar y cumplí el tiempo. Luego se me asignó otro lugar y estuve el tiempo que se me asignó ese lugar haciendo varias tareas en ese lugar. Estoy hablando de esas iglesias, ¿verdad? De esos ministerios. Y hoy en día, en este momento, ya tengo un tiempo donde tengo varios asignados y estoy en esos varios lugares. Algunas personas no comparten, pero yo sé que ese es un momento de mi sanación que Dios me mostró a mí con las personas que me mostró, ¿verdad? Y estoy en ese proceso. Ya también he terminado procesos con algunos ministerios y estoy por entrar, tal vez, si entra o no entra, estoy en ese proceso, estoy pidiendo confirmación. Entonces, bueno, estoy en esa área ya por cuestiones de cosas que se vienen, ¿no? Lo importante es, más allá del ministerio, es saber que uno está tu relación y tu comunión con Dios y dos está tu ministerio de la familia. Todos y cada uno de nosotros, antes de tener cualquier ministerio, tenemos el ministerio de la familia. Todos, porque todos pertenecemos a una familia, todos tenemos papá y mamá, todos tenemos, algunos tenemos hijos, otros no, otros tenemos sobrinos o tenemos tíos y eso es un ministerio. ¿Por qué? Porque Dios te da la oportunidad, primero, para ti, de tu relación con Dios. Segundo, para tu familia. Y tercero, para los que te rodean. Tus vecinos, tu entorno, ¿verdad? O el lugar de asignación que te corresponda. Siempre tomando en cuenta, pues obviamente primero, como digo, el orden, ¿verdad? Que es primero tú con Dios, luego tu familia y luego, o sea, tu familia, tus vecinos y ya pues luego la dirección que Él te da. Entonces, bueno, para mí ese fue uno de los procesos de mi llamado al bautismo, ¿verdad? Es algo que es internamente tú con Dios. No puedo decir más nada. Tú con Dios, Dios contigo. Que Dios te bendiga.